Bienvenida y bienvenido estudiante del séptimo y hasta la segunda clase de la unidad número 4 que está relacionada con el crecimiento y sexualidad responsable. La semana anterior vimos que en la pubertad ocurren distintos cambios a nivel físico-biológico. Uno de estos cambios que ocurren en la pubertad es la producción de hormonas. En el caso de las mujeres, representada por el personaje de María, de la historia leída la semana anterior, se producen 3 hormonas: los estrógenos, la progesterona y los ovocitos. En el caso de los varones, se van a producir 2 hormonas: la testosterona y los espermatozoides. En esta clase nos vamos a centrar exclusivamente en la producción de las hormonas femeninas, por eso está en un círculo el personaje de María. Así que nuestro objetivo de la clase será distinguir las etapas del ciclo menstrual. Lo primero, el ciclo menstrual corresponde a distintos cambios que ocurren de manera simultánea tanto en los ovarios como en el útero del sistema reproductor femenino. La duración del ciclo menstrual y de cada etapa que compone este ciclo menstrual son relativos en cada puber y en cada mujer. Ahora veremos cuáles son esos cambios, cuáles son esas etapas que conforman el ciclo menstrual. Como ocurren cambios tanto en los ovarios como en el útero, vamos a ver primero los cambios que ocurren en los ovarios. ¿Cuáles eran los ovarios? Los ovarios corresponden a estas estructuras del sistema reproductor femenino. La primera fase, el primer cambio, se conoce como fase folicular. Para ello necesito que centres tu atención en esta zona marcada por el círculo de color verde. Esas pelotitas que observas ahí corresponden a los folículos. En esta fase, la fase folicular, estos folículos, estas pelotitas se van a desarrollar. Uno de estos folículos será seleccionado para ovular y recibirá el nombre de folículo de Graf. En la siguiente diapositiva veremos qué es esto de ovular. Durante esta etapa, durante la fase folicular, se van a producir los estrógenos. La segunda fase, segunda etapa, segundo cambio que ocurre en los ovarios se conoce como ovulación. Y aquí quiero que centres tu atención en el círculo verde. ¿Qué ocurre acá? En esta etapa se produce la ruptura de este folículo, de esta pelotita. Y cuando ocurre esta ruptura de esta pelotita, de este folículo, que es el folículo de Graf, va a surgir el ovocito. Y ese ovocito se dirigirá hacia el oviducto. Esa es la segunda etapa, el segundo cambio que ocurre en los ovarios. La tercera fase, tercera etapa, tercer cambio que ocurre en los ovarios se conoce como fase lútea. Y aquí, si observamos lo que está encerrado en el círculo verde, ¿qué ocurre con este folículo de Graf que fue roto? Ahora se observa un color amarillo. Bien, durante esta fase, ese folículo de Graf cambia de color al color amarillo. Entonces se forma lo que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Mientras se produce esta formación del cuerpo lúteo, del cuerpo amarillo, se van a producir la progesterona y los estrógenos, que corresponden a las hormonas femeninas. En esta imagen se muestra la etapa de ovulación. En esta estructura que ves de color rojo, que lo voy a encerrar en un círculo celeste, corresponde al folículo de Graf. Y ya esta pelotita de color amarillo corresponde al ovocito. Entonces, ¿qué se muestra acá? La salida del ovocito del folículo de Graf.
Bien, ya vimos los cambios que ocurren en los ovarios. En el ciclo menstrual también ocurren de manera simultánea cambios en el útero. Entonces, en esta imagen, ¿dónde está el útero? El útero es esta estructura del sistema reproductor femenino. Antes de, el útero está conformado por 3 capas, por 3 paredes: el perimetrio, el miometrio y el endometrio. Los cambios que ocurren en el ciclo menstrual en el útero van a ocurrir específicamente en el endometrio. Entonces, todas las fases que veremos a continuación son con respecto al endometrio. Al observar esta imagen, ¿qué situación se representa? Probablemente hayas reconocido la etapa de menstruación por la sangre que se observa en esta imagen. Esta etapa, este primer cambio que sufre el endometrio, una capa, una pared que forma al útero, corresponde al inicio del ciclo menstrual. ¿Y qué ocurre en esta fase, en esta etapa? Se desprende el endometrio engrosado y es desechado por la vagina. Es decir, esta capa, conocida como endometrio, esta pared, sale del organismo femenino por medio de la vagina. La segunda fase, el segundo cambio que se va a vivir en el endometrio, que es una de las paredes, una de las capas que forman al útero, se conoce como fase proliferativa. En esta etapa, en esta fase, va a aumentar el grosor de los vasos sanguíneos del endometrio, es decir, esta capa se va a engrosar. Eso es lo que ocurre. Por último, en la fase secretora, siempre con respecto al endometrio, que es una de las capas, una de las paredes del útero, va a ocurrir lo siguiente. Para poder mantener este endometrio engrosado, se van a producir sustancias que permitirán mantenerlo de esta forma. Es decir, la fase secretora se producen sustancias para mantener el engrosamiento del endometrio, que es una de las paredes, una de las capas que forman al útero. En la fase secretora se observaría como lo representa esta segunda imagen.